Corrían los primeros años de la década del 60 y el arquitecto presidente don Fernando Belaúnde Terry lideraba lo que sería probablemente el proyecto más importante de arquitectura jamás realizado en el Perú. Estoy hablando, por supuesto, de la Residencial San Felipe. Un proyecto que reunió a toda una generación de arquitectos en torno a una institución del Estado ya desaparecida, la Junta Nacional de la Vivienda. Todos esos arquitectos que habían egresado de la Escuela de Ingenieros y habían sido educados por Belaúnde tenían un objetivo en común: demostrar que la arquitectura era la herramienta principal para el desarrollo y progreso de la sociedad. Es así que lo que vemos en la Residencial San Felipe es justamente la materialización de estas ideas, de los ideales que ellos tenían y que habían asimilado en sus clases en la Escuela de Ingenieros sobre lo que era la arquitectura moderna y cómo debería ser esta y cómo se debería hacer una nueva ciudad para el hombre nuevo. Lo que llama Sharif Kahat en su libro Utopías Construidas un collage de ideas de modernidad. Dicho sea de paso, ese libro nos ha servido para la elaboración de este video, así que muchas gracias, Sharif, por escribir tan buen libro. Imagínate que eres un joven arquitecto que acaba de egresar de la Facultad de Arquitectura y viene el mismísimo presidente y te encarga el proyecto de arquitectura de viviendas masivas más ambicioso que jamás se ha construido, sin precedentes, en el Perú. Pues justamente eso es lo que le sucedió a Enrique Siriani, que era un muchacho de 26 años, cuando le encargaron el diseño de la Residencial San Felipe, de lo que sería la primera etapa de la Residencial San Felipe. Para esto, Belaúnde ya le tenía confianza, ya lo conocía, puesto que Siriani había participado del diseño de la segunda etapa del conjunto habitacional Matute. Pero antes siquiera de que Siriani se sentara a tirar las primeras líneas sobre el papel, existía un contexto urbano y social y político muy particular de esta zona en donde se construiría San Felipe posteriormente. El terreno original, el que estaba destinado para la Residencial San Felipe, originalmente se ubicaba ahí en este terreno el hipódromo de San Felipe, del cual la residencial toma su nombre. Eran más o menos unas 16 hectáreas que se encontraban a una distancia de unos 7 kilómetros del centro histórico de Lima y relativamente en una zona acomodada, en una zona privilegiada, ¿no? Cercana al mar también, pero que eventualmente se vio rodeada por la expansión urbana y inevitablemente tuvo que mudarse. Entonces este terreno queda libre, queda vacío. La primera decisión que toma la Junta Nacional de la Vivienda es tomar este terreno de 16 hectáreas y lotizarlo de manera que estos lotes se puedan vender al precio de mercado, y el precio de mercado de esa zona, que era de clase media alta, era súper caro. Entonces, ¿qué iban a hacer con este dinero que iban a recibir por la venta de estos lotes? Iban a destinarlo a la construcción de viviendas de interés social en los barrios marginales o en zonas donde el metro cuadrado sea mucho más barato que en San Felipe, ¿no? Donde haya menor demanda. Era toda una estrategia bien elaborada, incluso ya estaba en planos. Pero he aquí que entra la mano de Belaúnde. Recordemos que Belaúnde, junto con con el grupo, con la generación de arquitectos egresados de la ENI, creían fervientemente en que la arquitectura tenía un rol, tenía como un papel, ¿no? que debía cumplir, ¿no? Que era su vocación de servicio a la sociedad, pero también debería ser el motor de progreso, la herramienta, el canal para el desarrollo de la sociedad y el progreso de la sociedad. Belaúnde veía esta oportunidad de hacer este proyecto en San Felipe, pero él quería levantar un monumento a la clase media, no a la clase más acomodada de Lima, sino a la clase media, porque Belaúnde tenía una mirada muy particular sobre la sacrificada clase media que tenía que trabajar, tenía que desplazarse, ¿no? Que era el motor de progreso, la gente que más trabajaba, ¿no? para sacar adelante este país y la ciudad y el país en general. Entonces Belaúnde un poquito como que la romantizaba, ¿no? Endulzaba su discurso sobre la clase media, diciendo que no podía acceder a crédito hipotecario, que era la eterna inquilina, ¿no? Que se veía como perjudicada por la especulación y, según la prensa de la época, para pagar algunos favores políticos justamente con la clase media, que fueron sus principales electores en Lima. Belaúnde decide cambiar los planes y ya no lotizar esta zona de San Felipe, sino
decide cambiar para hacer un monumento dedicado a la clase media. Luego de esta larga introducción, vamos a ver ahora sí a detalle el proyecto diseñado por Siriani y cómo es que es tan bueno, cómo es que logró desarrollar, materializar estas ideas alucinantes que tenía sobre la arquitectura, sobre su convicción de lo que debería ser la arquitectura y el modo nuevo de vivir. Y cómo es que la segunda etapa no logró tanto ir por esa vía, ¿no? Veremos que hay un cambio, hay como un quiebre en el desarrollo del proyecto. La primera etapa plantea un conjunto de viviendas o de tipologías de viviendas agrupadas a manera de cluster. Alberga 268 departamentos, o sea, 268 familias, digamos, dentro de tres tipologías. Flats en torres, dúplex en grupos de edificios de 4 alturas, o sea, de 4 pisos, y viviendas adosadas en hileras de A3. Casas de 2 pisos pegaditas, una al lado de la otra, en filas de 3. Este conjunto responde a un diseño estrictamente geométrico, muy rígido, con una planta en cruz griega. La de los 4 lados iguales, ¿no? Que lo convierte en un planteamiento simple, sencillo, pero contundente, muy potente por la gran simetría que implica, ¿no? Diseñar una planta en cruz griega con los 4 brazos iguales. Haciendo una clara referencia a la arquitectura renacentista, ¿no? Esta arquitectura que también recurría bastante a la simetría. En el proyecto de Siriani hay una búsqueda manifiesta del orden, de la pureza, de la composición, ¿no? de la simetría, la repetición, el ritmo. Una búsqueda del equilibrio, digamos. Entonces veremos cómo es que se repiten en muchas instancias del proyecto, proporciones, números incluso, ¿no? Vemos que Siriani está obsesionado con el número 4, el 4 se repite por todos lados, ¿no? Además, otro tema importante es que Siriani contemplaba o consideraba que esta disposición en planta de cruz griega debería repetirse a lo largo de todo el terreno que estaba destinado para la residencial. Es justo en el centro de esta cruz, ¿no? de esta planta en cruz, en el que se configura un cuadrilátero virtual de más o menos unos 75 metros de lado, con 4 torres, una en cada esquina del cuadrilátero, de 14 pisos de altura. Recordemos que hasta ese momento no se habían construido edificios de vivienda más altos de 10 pisos en Lima. Entonces es la decisión o la voluntad de querer poner estas torres de 14 niveles de altura implicaban cambiar notablemente el perfil de la ciudad. Notablemente. Es en el centro de esta composición, en el espacio vacío que dejan las 4 torres, en donde encontramos tal vez la plaza más famosa o más conocida por los arquitectos peruanos. Estamos hablando del Ágora de San Felipe. El Ágora no es más que una plaza dura, es una plaza que carece de verde. Pero lo importante o el valor que podemos encontrar en el Ágora es que desde dentro del Ágora podemos experimentar el espacio moderno, esa nueva arquitectura que esta generación de jóvenes arquitectos querían proponer en la ciudad, ¿no? Y que Lima sea así. Era este espacio, desde dentro de la plaza se podía experimentar la espacialidad moderna, la ciudad moderna, los edificios, la altura de los edificios, una nueva forma de vivir la ciudad. Las 4 torres están estructuradas en base a unas gruesas placas de hormigón de unos 30 centímetros de ancho, en forma de H. Estas placas son las que estructuran básicamente toda la torre, ¿no? Y reciben la carga, todos los pesos, todas las cargas y las transmiten a los cimientos. Esta solución estructural de las placas en H permitieron liberar la fachada de estructura y así poder poner ventanas corridas, pero también permiten estos volados de 3 metros que hay a cada lado de la torre, que le dan cierta sensación de ligereza, ¿no? Estos 4 prismas de las torres establecen una relación con los principios que proponía Le Corbusier para edificios en altura. ¿Cómo? De la siguiente manera, vamos a ver. Nos encontramos, por ejemplo, con un hall que tiene características espaciales muy relacionadas a Le Corbusier, como la doble altura, ¿no? Entonces era un espacio de recepción en la planta baja de los edificios a doble altura. Pero también podemos encontrar la doble altura existente dentro de los edificios, ¿no? En un tipo de espacio intermedio, patios intermedios, que son muy importantes y vamos a ver por qué.
Estos patios intermedios tienen una característica muy especial. Son los espacios de llegada del ascensor o de espera del ascensor y que se establecen a media altura entre un nivel y otro, entre una planta y otra. Entonces, este espacio intermedio organiza, digamos, una planta con 4 flats, o sea, 4 familias, y la siguiente planta con otros 4 flats, o sea, otras 4 familias. En total, 8 familias se organizan alrededor de este espacio de llegada del ascensor, del cual parte una escalera que sube y otra escalera que baja. Entonces, este espacio, de alguna manera, permitía encuentros, permitía que los vecinos se conozcan, ¿no? En este espacio de espera o de llegada, que era a doble altura. Recordemos que es un espacio importante, ¿no? De dimensiones importantes, pero que también de alguna manera promovían la interacción, promovían que los vecinos se conozcan, promovían la comunidad, ¿no? Que la gente no se aísle dentro de sus departamentos, sino que establezcan lazos, establezcan relaciones de control visual, ¿no? De repente los hijos de las familias, los niños jugando en este espacio, ¿no? Lo que buscaba Siriani era generar un espacio intermedio, un espacio medio ambiguo, ¿no? Que no se sabe hasta cierto punto si es totalmente privado o público o semiprivado. Entonces cumple esta doble función, ¿no? Y también como una extensión, como una proyección de las mismas viviendas, porque los corredores de acceso a las viviendas se proyectan o se prolongan hacia este espacio. Es una extensión de todas las viviendas, pero en un espacio comunitario, un espacio colectivo. También a los lados podemos ver una doble circulación de servicio, que veremos más adelante por qué de servicio, ¿no? O sea, no solamente podría funcionar como escaleras de emergencia, sino también su función principal era un acceso secundario a cada uno de estos departamentos. Podemos notar que en el diseño de estos patios hay una ambición, una búsqueda de forzar o proponer algunos encuentros fortuitos, casuales, no intencionales, etc. Llamémoslo como lo llamemos. Pero hay una voluntad de querer un nuevo estilo de vida. Siriani proponía una forma de vida más relacional, más compenetrada, ¿no? con la gente, y que la gente que vive en un solo espacio, en el mismo edificio, se conozca. Entonces este modelo del patio interior se replicaba a lo largo del edificio y se extrapolaba a los otros 3 edificios. Entonces son 4 torres en donde la gente vivía en comunidad vertical. También podemos ver una relación clara entre las torres de Siriani y los 5 puntos para una nueva arquitectura que planteaba Le Corbusier, como en el caso de las ventanas corridas que ya había mencionado anteriormente, ¿no? Pero también la fachada libre que se logra gracias a que la estructura se concentra en estas placas de concreto, estos 4 pilares que son los ejes del edificio, y se libera la fachada de elementos estructurales. También podemos encontrar la terraza jardín, que no está pensada como un centro comunal como en la Unité de Marsella, pero sí funcionaba como un espacio de esparcimiento, ¿no? De recreación de los vecinos, de las familias de este edificio, de estos edificios. Y la planta libre, como veremos, se manifiesta en la planta baja del edificio, relacionándose directamente con la Plaza Ágora, lo que libera la planta baja y permite que el espacio fluya. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre otra tipología. Ya hablamos de la tipología torre, ¿no? Ahora vamos a hablar de la segunda tipología que plantea Siriani para este conjunto, para este clúster, que son los dúplex superpuestos. Si vemos las 4 caras del cuadrilátero virtual, que está compuesto por estas 4 torres, podemos ver que en medio, entre cada 2 torres, se encuentran un agrupamiento de 4 edificios de 4 pisos cada uno, la recurrencia del número 4. Estos son los edificios de dúplex superpuestos. Son 4 pisos, o sea, 4 niveles, en los cuales en los 2 primeros niveles encontramos una tipología de dúplex y en el tercer y cuarto nivel encontramos la otra tipología de dúplex. 2 tipologías en total. Una de las características más importantes de estos agrupamientos de dúplex sería la presencia de una calle aérea, ¿no? Un planteamiento bastante moderno, ¿no? De las ideas de la arquitectura moderna, en el que Siriani piensa o hace una referencia otra vez al gran maestro suizo Le Corbusier. El mayor logro de esta calle aérea es otra vez cumplir la función de un espacio intermedio, de un espacio de justamente ser como una extensión de las viviendas, ¿no? Porque es un distribuidor hacia los halls, hacia el ingreso de cada uno
estos dúplex superiores de la segunda tipología de dúplex, pero que también sirve de un espacio de encuentro entre vecinos. Es un espacio de encuentro, un espacio de interacción, otra vez el mismo discurso que se encontraba en los patios interiores de la tipología torre, pero esta vez llevado a un espacio más abierto, digamos. Los dúplex eran la sensación en esa época, eran como el nuevo espacio, ¿no? El espacio raro, novedoso, extraño, una nueva forma de vivir, y hacían una clara referencia al pabellón del Esprit Nouveau por su forma, por unos retranqueos que tenían en fachada, unos retranqueos a doble altura, ¿no? Y también hacían ciertas referencias a las primeras villas de Le Corbusier, ¿no? Estas villas más de cubos puros, blancos. Ahora pasemos a ver un poco más sobre la tipología de las viviendas adosadas. Estas viviendas en hilera son como el remate de la disposición en cruz del clúster de Siriani, y son las que están más a los extremos, ¿no? Las que se relacionan más directamente con el entorno. Recordemos que ese entorno era de viviendas residenciales, ¿no? De máximo 2 niveles de altura, 2 pisos de altura. Entonces estas viviendas que tenían justamente 2 pisos de altura se relacionaban más con ese entorno, ¿no? Y funcionaban de alguna manera como una transición conjuntamente con los bloques de dúplex. Entonces había una transición de 2 niveles de altura hacia uno de 4 pisos de altura de los dúplex hacia uno de 14 pisos, ¿no? Entonces trataban de establecer una relación como escalonada, ¿no? Para no ser tan violento este contraste. Aparte de que en conjunto las viviendas adosadas junto con los dúplex formaban un basamento alrededor que elevaba de alguna manera, ¿no? Y que resaltaba estas 4 torres centrales del clúster. Estos 4 grupos de 3 viviendas adosadas son, además de un remate de la cruz, una experiencia de vivir en una casa, una vivienda convencional, digamos, pero dentro de este nuevo conjunto monumental, ¿no? Interactuando con otras tipologías más novedosas y relacionándose directamente con el paisaje, con los grandes jardines que Siriani planteaba alrededor de la planta en cruz del clúster. Ahora veremos a detalle cada una de estas tipologías. Empecemos con la tipo torre. En un flat típico de la torre encontramos un hall de ingreso, un dormitorio principal y 2 dormitorios para los hijos, un baño principal, sala, comedor, cocina y lavandería. Además, y este es un dato muy importante, de un dormitorio de servicio con su baño propio incluido y con un acceso independiente, o sea, un acceso separado. Tenemos 2 accesos entonces en cada flat, un acceso principal y un acceso de servicio que da directamente a la cocina y al cuarto contiguo, que es el cuarto de servicio. Cuestiones culturales aparte, estos departamentos tenían 120 metros cuadrados, haciendo un área bastante generosa, inclusive para un departamento de clase media alta, ¿no? La figura de los dúplex, sin embargo, es un poquito diferente. Como mencioné anteriormente, en cada uno de estos brazos de la planta en cruz existen agrupamientos de 4 bloques puros de 4 pisos, dúplex. Cada uno de estos bloques de dúplex, como dije, tienen 2 tipologías. Para acceder a la primera tipología, a la planta de abajo, hay también 2 accesos. Hay un acceso que da hacia el jardín, hacia el exterior del clúster, ¿no? Con una vista al exterior. Pero también hay un acceso de servicio por el que se accede a través de una calle interior. Una calle que recoge la sección de una calle típica de una quinta. Entonces, Siriani vemos cómo recupera de alguna manera en esta propuesta esa mirada, o sea, esa tipología de quinta de la ciudad, ¿no? Recupera un valor de la ciudad vieja, de la ciudad antigua de Lima, y la pone en un planteamiento completamente moderno. Cada uno de estos bloques, visto en planta, presenta 2 viviendas adosadas, o sea, en total en planta serían unas 8 viviendas, espejadas, como diríamos en AutoCAD, hechas un mirror, ¿no? Por otro lado, el acceso principal al primer nivel de la primera tipología de dúplex, para entrar necesitas atravesar un umbral de doble altura. Estos retranqueos manifestaban de alguna manera hacia el exterior la naturaleza del funcionamiento interior de los dúplex, digamos, que era una unidad. Al atravesar este umbral nos encontramos con los primeros 2 ambientes, ¿no? de la casa. La sala, el comedor, y justamente el comedor, está contiguo a la escalera que nos lleva a su segundo nivel, en donde se encuentran las habitaciones, ¿no? La habitación principal, habitaciones secundarias y un baño también principal para todo el segundo nivel. Existe un detalle muy sutil
pero muy interesante. En una de estas habitaciones, Siriani plantea como un balconcito, como una extensión de la habitación, ¿no? Como un espacio para salir, a tomar aire, para respirar. Y ese balconcito tiene forma de puente, es un pequeño puente que se conecta. En verdad no conecta nada, simplemente remata en la pared del dúplex contiguo, ¿no? Que es un espejamiento. Esto es prácticamente un detalle que podría pasar como mínimo, pero veremos cómo se relaciona con la segunda tipología de dúplex que está encima de esta. La tipología 2 de dúplex, que conforman el tercer y cuarto nivel de estos bloques, tienen un acceso mucho más interesante. Se acceden a través de esta famosa calle aérea que plantea Siriani. Si vemos la extensión de la calle elevada tiene dos escaleras a los extremos, dos escaleras principales y una al centro. Y entre tramos podemos encontrar accesos con escaleritas independientes a los halls compartidos por cada dos dúplex, ¿no? Y eran estos espacios de encuentro, ¿no? Que compartían la misma escalera, el mismo hall, dos familias, ¿no? A través de estos hallcitos compartidos podemos distribuirnos hacia un acceso principal, ¿no? Que nos llevaría a los ambientes principales del dúplex, que son la sala, el comedor, o un acceso secundario o de servicio también, otra vez nuevamente una cuestión cultural, ¿no? De la época, que se tenían que separar los accesos, ¿no? Y este acceso de servicio nos lleva a la lavandería, a la cocina y al patio de lavandería, ¿no? Un detalle importante es que la sala comedor tiene un balconcito que también es a doble altura. Es en esta sala en donde podemos encontrar un puentecito que también de alguna manera es una extensión, como un respiro, pero que dialoga en temas de composición con el puentecito que se proyectaba desde una de las habitaciones de la tipología de abajo, ¿no? Del dúplex tipo 1. Se podría entender esta composición como que propone o que existen ciertas conexiones que realmente no son conexiones, ¿no? Porque son puentecitos. Ahora hay otro detalle no menor, que es la escalera que lleva al segundo nivel de esta segunda tipología, o sea, al cuarto nivel del bloque, en cuyo descanso hay una ventanita mínima, pero que vista en fachada tiene doble altura. Entonces Siriani está como que engrandeciendo de alguna manera esta ventana mínima del descanso de la escalera. Es un detalle. Y llegando al último nivel del bloque, podemos encontrar otra vez la habitación principal y las habitaciones secundarias y un baño. Si vemos estos dúplex en corte, también podemos encontrar cómo se mete la luz, ¿no? Que en verdad son dos bloques que se traslapan de alguna manera para generar aberturas, generar retranqueos, y también se mete la luz a los patios de la tipología 1 de abajo, ¿no? A través de un vano que está en una segunda altura. También hay una simetría inevitable en el corte, ¿no? Y se refuerza la idea de la simetría en planta, en corte, en elevación. Y ahora veremos la última tipología, la tipología de casas o viviendas adosadas, ¿no? Que son el remate del clúster, que son tres, ¿no? Nos encontramos con una planta espejada, o sea, son dos en mirror y una tercera repetida. Y las tres tienen dos niveles de altura, cuyo el acceso principal da al exterior, ¿no? Son las que más se relacionan con la calle. Recordemos que las tres viviendas, como están adosadas, conforman una unidad, ¿no? Que tiene una lectura de un bloque sólido hacia el exterior, con diferentes aberturas, ¿no? También algunas dobles alturas manifestadas en fachada. Su acceso principal está orientado al exterior, que está conectada con la sala, con el espacio principal de la vivienda. Esta sala es una sala a doble altura, ¿no? Se convierte, por estas características de tener doble altura, en el espacio principal de la casa, ¿no? El más interesante. Hacia el centro de la vivienda encontramos el comedor, encontramos la cocina, la escalera que nos lleva al segundo piso, y hacia la parte trasera podemos encontrar los servicios, la lavandería, un baño y un patio. Además, es la única tipología en la que Siriani propone una oficina. La escalera que da al segundo nivel desemboca en un corredor que remata en una ventana, y este corredor nos distribuye a las habitaciones. En fin, esta última tipología de viviendas son las más convencionales del conjunto, pero las que responden de manera más aproximada a la vivienda que se hacía en torno a la residencial en esa época. Ahora veremos cuáles fueron los factores que impidieron que la idea original de Siriani se concluyera, ¿no? Que era replicar esta planta en cruz a lo largo de todo el terreno destinado a la residencial San Felipe. Y básicamente fueron factores económicos, como no podría sorprendernos.
Como veremos, Siriani, dentro de su audacia, ¿no? Dentro de la audacia de plantear este proyecto tan ambicioso, lamentablemente no escatimó en el tema económico, ¿no? Y el tema económico, el financiero, es muy delicado para cualquier proyecto de arquitectura, pero sobre todo es muy delicado si es que estás tratando con dinero del Estado, ¿no? Con recursos públicos que son generalmente escasos. El detalle es que Siriani planteaba vivienda para la clase media, ¿no? O sea, no estaba obligada a hacer vivienda mínima, sino estaba más bien enfocado en hacer arquitectura de calidad. Buena arquitectura. Entonces esta era una oportunidad de mostrar, ¿no?, sus capacidades como diseñador. Pero lamentablemente esto te lleva a no escatimar mucho, a no evaluar las cuestiones financieras. Hubo dos factores o dos cuestiones puntuales que influyeron en que se encareciera el proyecto notablemente. Una de ellas, la primera, fue los estacionamientos. No lo mencioné, pero los estacionamientos de la Residencial San Felipe se encuentran en un sótano debajo del ágora, ¿no?, de esta plaza. Y para construir un sótano normalmente se tiene que excavar. La excavación siempre es hasta cierto punto cara. Pero también la construcción de estos muros, que son los muros de contención para que el sótano no se venga abajo, que también tienen una cantidad de fierro mayor a cualquier otro muro y una resistencia de concreto mayor, ¿no?, que implica inevitablemente encarecer la obra. Entonces ese fue el primer punto. El segundo punto fue la solución estructural, que eran estos 4 ejes de placas de hormigón armado de concreto que concentraban ahí todo el peso de la estructura y que liberaban la fachada de elementos estructurales. Bueno, para lograr esa belleza que caracteriza a las torres de Siriani, tenían que ser muy resistentes estos 4 ejes. Entonces evidentemente se encarecía, ¿no?, por cantidad de material, por calidad de material. Entonces digamos que en otras palabras la construcción de esta primera etapa fue muy cara. Es así que a partir de estas decisiones de diseño se siembra la interrogante, ¿no?, de que si es posible replicar, así como Siriani quería, la planta en cruz. Entonces Belaúnde se reúne con la Junta Nacional de Vivienda, ¿no?, con los directivos de la Junta Nacional, y dicen: gente, vengan un ratito, esto no está funcionando. Esto no va, no le veo futuro realmente, porque se le está yendo de las manos el presupuesto al Siriani. Me cae bien Siriani, pero... O sea, diseña bien y arquitectura muy buena, pero esto no es sostenible, no tenemos plata para esto, ¿qué hacemos? Entonces los directivos de la Junta Nacional, junto con Belaúnde, deciden llegar a un acuerdo y vemos por segunda vez la intervención de Belaúnde. Ahora veremos cómo es que Belaúnde dirige los esfuerzos haciendo económicamente viable esta obra, ¿no? Entonces lo que decidieron fue lo siguiente: que el resto de la obra, el resto del proyecto, se va a construir en función a tipologías que permitan mayor densidad de población, ¿no? O sea, más gente viviendo. Hasta cierto punto un poco populista, ¿no? Y la segunda cuestión era que se pudiese construir a mayor velocidad. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el gobierno de Belaúnde era reducido, no solamente tenía 4 años para adjudicarse los resultados de este proyecto o la entrega de esta obra del conjunto residencial San Felipe dentro de su gobierno. ¿No? Entonces estaban como que luchando contra reloj. Entonces es así que otra vez hay un giro de timón en la evolución del proceso de construir la residencial, y Belaúnde y la Junta Nacional le encargan a 2 nuevos arquitectos, a Jacques Cruz y a Osvaldo Núñez, que diseñen una segunda versión con estos 2 principios, ¿no?, con el principio de la economía y con el principio de la velocidad. Si se ponían a diseñar nuevos edificios, nuevas tipologías de la nada, iban a invertir mucho tiempo, ¿no? Les iba a consumir bastante tiempo. Entonces lo que hicieron astutamente fue recoger algunos diseños que ya tenía la Junta Nacional
elaborados, como decir, como en stock, ¿no? Algunos diseños de edificios, ya tipologías ya hechas, y las aplican dentro de su diseño, pero también lo que hacían era recuperar el diseño original de Siriani, ¿no? Ponerlo en valor y replicarlo una vez, no replicarlo a lo largo de todo el terreno como había pensado Siriani, sino una vez en el otro extremo del terreno, y generar tensión entre estos dos nodos o polaridades y conectarlos a través de una calle elevada. Esto, recuperaban otra vez la idea de Siriani en la calle elevada y la ponían en valor. Y en el centro del proyecto de esta segunda versión de San Felipe, planteaban un centro cívico que era como el eje articulador de toda esta ciudad dentro de la ciudad, y una torre de oficinas de 30 pisos, que iba a ser el hito de toda la ciudad de Lima prácticamente, ¿no? Porque como vemos, el centro cívico se construyó después, que habría sido por mucho tiempo el edificio más alto de Lima. Este iba a ser el edificio más alto de Lima, con 30 pisos en el centro de la residencial. Lamentablemente este proyecto nunca llegó a ver la luz porque Belaúnde otra vez tomó una decisión, un cambio de planes. Hay que valorar las ideas de Cruz y de Núñez, que recuperaban y ponían en valor las ideas modernas, ¿no? Que había instaurado Siriani, que había planteado Siriani en un primer momento. La calle aérea, los edificios en altura, alucinante. Según Sharif Cajat, esta iba a ser la mejor versión de la residencial San Felipe, que lamentablemente no vio la luz. Pero si ustedes quieren, si me lo dejan en la casilla de comentarios, podemos hablar más a detalle sobre este proyecto en una segunda parte. Bueno, entonces, volviendo un poco a la etapa en la que Belaúnde decide cambiar los planes. En este momento de la historia es en el que termina la participación de Siriani. La verdadera utopía construida llega hasta acá, porque lo que vendrá a continuación será una serie de proyectos inconclusos, todo a contratiempo, corriendo. Al final Belaúnde no se pudo adjudicar la obra porque hubo un golpe de estado que lamentablemente lo sacó del gobierno. Núñez y Cruz desarrollan rápidamente la segunda versión para San Felipe, la cual es descartada, y por eso ellos se indignan, ¿no? y renuncian a la Junta Nacional, pero son temas que tal vez podremos ver más adelante, ¿no? Son temas, anécdotas también interesantes. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado el video, te invito a que te suscribas y que le des like y que actives la campanita y ya, se acabó. Se acabó, corta, se acabó.